Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Voy a hacer mi presentación. Esta es una presentación de la materia de Economía, de Contaduría Virtual, en la Facultad de Contaduría y Administración. En mi caso, bueno, no pude conseguir el acceso al aula híbrida, por lo que voy a recrear esta clase grabándola desde Zoom para mostrar pues todas las estrategias de enseñanza y de aprendizaje que diseñé en mi plan de clase. Y bueno, el tema se denomina teoría de la producción. Para ello, primero que nada, quisiera mostrar, bueno, lo relativo a cómo manejo esta clase muestra desde un ejemplo de cómo lo estoy haciendo. En mi experiencia docente he tenido la oportunidad de manejar, he tenido la oportunidad de impartir clase en el sistema híbrido de enseñanza en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, por lo cual, bueno, ya tengo una experiencia valiosa, considero, para poder impartir este tipo de clases. Lo primero que hago cuando me presento en el aula, pues es dar la bienvenida a los asistentes presenciales y a los asistentes virtuales. Eso sí, lo primero, bueno, sería entrar a la página de Eminus, como lo estoy mostrando aquí. A ver, voy a ver si está compartiendo mi pantalla. Sí, lo primero es mostrar mi pantalla para que los alumnos virtuales puedan darnos un seguimiento. Y bueno, entramos a lo que es el salón interactivo. Ese sería, digamos, el paso uno. Entrar al salón interactivo, como por ejemplo, en mi caso, que tuve a mi cargo la materia de economía, pues cada sesión inicia con la activación de Microsoft Teams. Aquí, bueno, en casa no puedo hacerlo como tal, porque no tuve acceso al aula híbrida, pero aquí muestro la evidencia de que ya lo he hecho en las materias de la modalidad híbrida. Entonces, se ingresa al salón interactivo y damos iniciar sesión. Y ahí saludamos a los asistentes, eh, en este caso a los alumnos virtuales, les damos la bienvenida al curso y damos la presentación formal de lo que es el tema que se denomina teoría de la producción. Este es el tema que yo escogí. Para ello voy a compartirles una breve presentación de cómo voy haciendo yo la estrategia de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, a continuación, voy a compartir mi pantalla. Aquí estoy compartiendo mi pantalla. Y bueno, este es el ejemplo de cómo organizo mi sesión de clase. ¿Sí? Este es el ejemplo de cómo organizo mi sesión de clase. Empiezo pues ya una vez conectándome en Microsoft Teams, dando la bienvenida. Bueno, a continuación pues se hace una breve apertura de lo que es la teoría de la producción. Previamente los estudiantes ya realizaron lo que les corresponde, que es un análisis, una lectura del material de clase. Y bueno, muestro cómo organizo esto. Se organizan tres fases, que es la apertura, el desarrollo y el cierre. Empezamos mencionando, bueno, cuál es el objetivo del aprendizaje, cuál es el objetivo de la sesión. Posteriormente yo presento lo que es el saber teórico, el saber heurístico y los valores que vamos a defender en esta sesión. Y posteriormente, bueno, hago o armo la estrategia de enseñanza y de aprendizaje con el uso de las TICs principalmente, destacando pues Eminus, destacando un foro virtual de dudas
entre otros elementos que voy a ir comentando. El objetivo, bueno, esto forma parte de lo que es la apertura, que forma alrededor de 10 minutos, en donde se hace pues una introducción, es que el alumno comprenda la función de producción para optimizar la gestión productiva en general de las organizaciones, ¿no? Pero en particular de las empresas. Ese es el objetivo de la clase. Yo se los comento a los estudiantes con mucha claridad para que pues tengan seguridad, tengan claridad de qué se está haciendo. Posteriormente les comento, miren muchachos, vamos a trabajar en estos tres ejes. Lo primero es retomar algunos elementos, que es una función de producción. Ese sería un punto básico que el alumno ya debe de manejar, porque se supone que previamente el alumno revisa, el alumno da una lectura del material que se le subió a la plataforma. Otro saber teórico, pues es el distinguir lo que es el corto de largo plazo en las funciones de producción y también identificar qué se entiende por producto promedio, qué se entiende por producto marginal y qué se entiende por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esa es la base teórica. ¿Qué esperamos lograr? Pues que los alumnos tengan el conocimiento para poder aplicar para un caso, puedan aplicar y resolver un caso en particular de una empresa que es una panadería. El saber heurístico es que el alumno calcula e interpreta los indicadores de productividad y toma decisiones para definir dónde se encuentra la zona de relevancia económica de la empresa. Los valores o el saber axiológico tiene que ver con compromiso para aprender, sobre todo cuando los alumnos son virtuales totalmente, honestidad en el manejo de los datos y solidaridad grupal. Esos son los valores que estamos presentando. Aquí en este esquema muestro estas estrategias de enseñanza, de aprendizaje de manera esquemática, solamente para que pues el profesor en turno, el profesor Gerardo, lo pueda visualizar, ¿no? Y pueda ver cómo organizo yo la clase. Comentábamos un tiempo de apertura de 10 minutos en donde se les expone cuál es el objetivo de la clase y obviamente se lanzan algunas preguntas para ir encuadrando el tema. Por ejemplo, ¿qué se entiende por función de producción? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento de las productividades para definir una zona de relevancia económica para una empresa? Entre otros. Y recuperamos conocimientos previos. ¿A qué se refiere conocimientos previos? Pues conocimientos vistos en clase pasada. Aquí, por ejemplo, el concepto de optimización de recursos, el concepto de qué hace o en qué se centra la economía. Y ahí debemos de recordar que la economía pues se centra en la asignación de recursos escasos, en la optimización de esos recursos. Y eso es precisamente lo que estamos recuperando en esta clase. Es bueno, ¿cómo podemos optimizar nuestros recursos o nuestros factores productivos para definir la zona de relevancia económica para la empresa, ¿no? Guiándonos con los indicadores de productividad? Bueno, el desarrollo son alrededor de 35 minutos y lo que es el cierre, pues otros 10 minutos más, porque es una sesión de una hora. Aquí señalamos, bueno, cuáles son esas preguntas detonantes, que son las preguntas que surgen del estudio de caso que vamos a mostrar. Sí, entonces, bueno, se va haciendo un espacio para que los estudiantes virtuales y presenciales vayan participando. Y en el desarrollo, ¿no? Vamos dando la palabra a los estudiantes de manera intercalada, uno virtual, uno presencial y uno virtual, y así sucesivamente. Esto lo vamos a ir comentando un poco más en detalle y bueno, lo que es el cierre, aquí son 10 minutos. Aquí fue un error de dedo, son 10 minutos. La reflexión final en sesión plenaria. Bueno, las estrategias de enseñanza, como comentábamos, tiene que ver con retomar conocimientos previos, ¿sí? Por ejemplo,
en sí qué hace la economía, ¿no? ¿Qué hace la ciencia de la economía? Pues optimizar recursos que son escasos. Y en el caso de, pues, una empresa, de la misma manera, tiene que optimizar sus recursos. ¿Cuáles son? Pues el factor trabajo, capital, recursos naturales, etcétera. Destacamos la importancia del tema. ¿Por qué es importante la productividad para las empresas? Esto lo recalcamos con los estudiantes y a partir de ahí dejamos claro la importancia de la optimización y el objetivo de clase que ya se comentó, que era precisamente que los estudiantes supieran manejar la función de producción, calcular en los indicadores de productividad para optimizar los recursos de la empresa. Este es en la fase de apertura, son alrededor de 10 minutos. Después, bueno, viene lo que es el desarrollo con estas preguntas clave que emergen del caso. Ahorita voy a comentar cuál es el caso que traemos en clase. Se trabaja de la mano, ¿sí? Con el estudio de caso. Y bueno, vamos dando una participación ordenada a los estudiantes. Se les dice que levanten la mano a los estudiantes que están presenciales y que, bueno, levanten la mano virtual, ¿no? En este caso, a los que se encuentran conectados en la sesión de Microsoft Teams. Entonces se le va dando una oportunidad a un alumno que está en clase presencial y a un alumno que está en clase virtual. De esta manera se va intercalando su participación. Eh, si el alumno comete un error en su participación, bueno, en ese momento interviene el profesor y hace la aclaración pertinente. Aunque es importante señalar que al final, en el proceso de cierre, pues hay una reflexión grupal, ¿no? Una reflexión en donde el profesor hace, digamos, una reflexión final para que los alumnos se lleven en casa. Y bueno, es importante que en ese tipo de dinámicas haya una participación ordenada, pero también una participación en donde se destaquen los valores del respeto, la tolerancia, la solidaridad entre ellos. Y bueno, la parte que tiene que ver con la resolución de dudas en cuanto el alumno participa. Bueno, este es el estudio de caso. Es una empresa, es una panadería que se llama La Ideal de Jalapa. Esto los alumnos lo van preparando a lo largo de la semana y bueno, ya traen listas pues algunas respuestas del estudio de caso. Por ejemplo, suponga que esta panadería, que se denomina La Ideal de Jalapa, pues utiliza maquinaria y equipo, que es el factor fijo, y trabajo, que es el factor o el insumo variable. A través de esa combinación, la empresa produce un cierto nivel de producción, digamos panes al día. La empresa de entrada tiene una cantidad de maquinaria y equipo, que son 3 unidades de maquinaria y equipo. Y bueno, si la empresa no tiene trabajadores, no hay panaderos, pues no va a haber producción, por lo tanto la producción es cero. Si la empresa contrata a un trabajador en combinación con la cantidad de maquinaria y capital, pues la producción va a ser 20. Si contrata a un segundo trabajador, la producción va a ser de 50 piezas de pan. Si la cantidad de trabajo es 3, la cantidad de piezas de pan van a ser 75 y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando la empresa contrata al sexto trabajador, la producción es de 85 piezas de pan en ese día. Y bueno, aquí viene el punto clave donde preguntamos a los estudiantes los resultados del producto promedio y del producto marginal. Ambas medidas, ambos indicadores nos miden la productividad de la empresa. La diferencia estriba en que la primera, el indicador del producto promedio, pues es un indicador de productividad, como su nombre lo dice, promedio. Es decir, la productividad del equipo de trabajo, de un grupo de trabajadores, mientras que la productividad marginal, pues nos dice cuál es la aportación que un trabajador en particular hace al proceso productivo.
Entonces, bueno, aquí se hace la aclaración que para sacar la productividad promedio, pues es dividir la producción, es decir, la cantidad de panes, entre el número de panaderos. Por ejemplo, aquí hay una producción de 20 y hay un panadero, por lo tanto la producción promedio es de 20. Si yo tengo dos trabajadores, ahora la producción es de 50. ¿Cuál es la producción promedio por trabajador? Pues sería 50 entre 2. Esto nos da 25. Si la empresa tiene tres trabajadores, pues está produciendo 75 piezas. ¿Cuál es la producción promedio por trabajador? Pues sería dividir 75 entre 3. Esto nos da 25 piezas. Y así sucesivamente. Después sacamos el producto marginal, que es la cantidad extra de piezas que genera la incorporación de un trabajador más al proceso productivo. Por ejemplo, cuando no hay trabajadores, pues no hay producción, ¿no? No hay nada que anotar. Esta primera casilla queda vacía. Cuando se contrata el primer trabajador, primer panadero, la producción pasa de 0 a 20. ¿En cuánto se incrementó la producción? Pues en 20 piezas. Si yo contrato al segundo trabajador, la cantidad de piezas de pan pasa de 20 a 50. Por lo tanto, la producción extra de pan pasó a 30. Si yo contrato a un tercer trabajador, ese tercer trabajador va a hacer que la producción pase de 50 a 75 piezas. Por lo tanto, la producción aumenta en 75 unidades extras. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, cada estudiante va dando eh, digamos, su respuesta a los diferentes indicadores de productividad. Esta es la parte técnica, ¿no? Esta es la parte, digamos, de calcular los indicadores. Aquí los alumnos previamente estudiaron, ocuparon las fórmulas y, bueno, procedieron a calcular estos indicadores. Ahora viene la parte de saber interpretar. ¿Para qué? Pues para que los alumnos definan la zona de eficiencia económica de la empresa. Aquí vale la pena señalar que la producción de una empresa típicamente tiene tres etapas o tres fases. La zona de relevancia para la empresa es la fase 2, en donde el producto marginal, en donde el producto promedio es máximo. ¿Dónde ocurre eso? Bueno, cuando la cantidad de trabajadores es 3, el producto promedio es máximo. Alcanza su máximo valor, 25. Pero alguien podría decir, bueno, pero también cuando se contrata al segundo trabajador, el producto promedio es 25. Entonces, ¿cómo sé cuál es el máximo? Bueno, pues en economía tenemos una regla que nos dice que cuando el producto promedio es máximo, este es igual al producto marginal. Por lo tanto, cuando el producto promedio es máximo, este es igual al producto marginal. Y solamente cuando se contrata al tercer trabajador, ahí el producto marginal, el producto promedio, perdón, es máximo. Por lo tanto, la etapa 2 inicia cuando la cantidad de trabajadores es de 3. ¿Y dónde termina? Bueno, termina en donde la producción es máxima. Alguien puede decir, bueno, en esta tabla no se puede definir porque cuando se contrata a 4 trabajadores la producción es 90. Y cuando se contrata al quinto trabajador, la producción es 90. No se puede, alguien podría decir, no se puede determinar. Sin embargo, en economía decimos que la producción es máxima cuando el producto marginal del trabajo es cero. Por lo tanto, cuando se contrata al quinto trabajador, es ahí en donde la producción de la empresa es máxima. Digamos que alcanzamos la máxima producción posible con los factores y con la tecnología disponibles. Entonces ese rango se encuentra entre 3 y 5 trabajadores. Entonces a partir de esa tabla iniciamos estas preguntas clave para el estudiante en donde señalamos, por ejemplo, ¿a cuánto asciende el producto marginal cuando el producto promedio de la empresa es máximo? Aquí en este punto damos una participación, ¿sí? En este caso le pedimos a un estudiante presencial que conteste y posteriormente le damos la palabra a un estudiante virtual. Respondiendo a la pregunta, ¿a cuánto asciende el producto marginal
cuando el producto promedio es máximo, pues aquí la respuesta sería la opción B, de acuerdo a la tabla de datos. Posteriormente se lanza otra pregunta de este caso. ¿A cuánto asciende la producción de la empresa cuando el producto promedio es máximo? Y bueno, aquí se le da la palabra nuevamente a los estudiantes, que ellos participen, que ellos hagan su reflexión de por qué escogieron esa respuesta. Y bueno, aquí la pregunta es muy clara, dice, ¿a cuánto asciende la producción de la empresa cuando el producto promedio es máximo? Aquí la respuesta es 75. Es muy importante que los estudiantes tengan claridad de qué se está preguntando. Eso es muy importante para responder este tipo de ejercicios y que los estudiantes no se queden solamente en la parte procedimental de saber calcular los indicadores, sino que los estudiantes sean capaces de analizar, de interpretar y de razonar para tomar decisiones que permitan optimizar los recursos para la empresa. Por eso es importante que el estudiante diga, bueno, la respuesta es esta por esta razón. O sea, que el estudiante argumente, que el estudiante exponga cómo llegó a esa respuesta y no simplemente se quede con una respuesta a secas de decir solamente el número. Bueno, otra pregunta podría ser esta. ¿Cuál es la cantidad de trabajo en donde la producción es máxima? Y tenemos diferentes opciones. Nuevamente se les da la oportunidad de participar a los estudiantes presenciales y virtuales, dándoles la palabra de manera alternada. Cuando hay un participante virtual, bueno, se le pide que abra su micrófono, que diga cuál es la respuesta y dé la razón o justificación de esa respuesta. Una vez que termina su intervención, pues el profesor interviene para ajustar o aclarar alguna duda que no haya estado del todo clara. Entonces, se le pide al final al estudiante que apague su micrófono para que no genere ruido. Eso es muy importante para una buena calidad de la clase. Y bueno, la última pregunta, ¿en qué rango de valores se encuentra la zona de eficiencia económica de la empresa? Aquí igualmente se le da la participación a cada estudiante presencial o virtual y se le pide, bueno, justifica tu respuesta. No solamente te quedes señalando que es alguna de las opciones, sino por qué llegaste y cómo llegaste a esa conclusión. Es decir, que el estudiante muestre su análisis, su reflexión, su pensamiento crítico, su razonamiento. Eso es bien, bien importante señalarlo. Bueno, aquí mostramos las respuestas a las diferentes preguntas. Bueno, después viene lo que es el cierre. Se hace una reflexión final en sesión plenaria y se comparte porque estamos transmitiendo en vivo a los estudiantes que están conectados. Se hace una presentación de resultados por parte del profesor del ejercicio, del estudio de caso. Se hace una breve explicación y también se corrige o se aclaran algunas dudas que pudieran haber surgido en ese momento. Aunque es importante señalar que hay actividades asincrónicas. Ahorita vamos a mostrar cuáles son las actividades asincrónicas. Bueno, entonces en el cierre se hace esa reflexión y se les comenta a los estudiantes, perdón, se le comenta a los estudiantes cuál es el próximo tema a tratar y cuál es el trabajo en casa, que en este caso forma parte de la actividad asincrónica, subir esa actividad a través de la plataforma de E-4. Bueno, aquí se sigue explicando a manera de resumen, a manera de conclusión, lo que fue el caso y lo que fue el tema. Por ejemplo, se les recuerda que una función de producción nos muestra pues el nivel, esa combinación de factores, digamos tierra, capital y trabajo, que genera un determinado volumen de producción.
¿sí? Es la combinación técnica de factores productivos que genera un determinado volumen de producción. Y bueno, también como parte de esta reflexión final, se les comenta, no es lo mismo hablar del corto plazo que el largo plazo. El corto plazo, pues es un periodo de tiempo en el que la empresa no puede modificar a al menos uno de sus factores productivos. En cambio, el largo plazo, pues es un periodo de tiempo en el que la empresa puede modificar la cantidad de todos sus factores productivos. Aquí es importante aclararles a los estudiantes que no hay como tal un periodo de tiempo. Es decir, no podemos decir el corto plazo es de un año y el largo plazo es mayor a un año. Porque cada empresa es diferente, cada empresa es distinta. No es lo mismo el corto plazo para una empresa automotriz como General Motors que una empresa, que una cocina económica, ¿no? Por ejemplo. El corto plazo para una empresa automotriz pueden ser 10 años, pueden ser 5 años. ¿Por qué? Porque requiere una gran cantidad de tiempo para, digamos, aumentar su producción. Tal vez requiera construir una planta y eso lleva tiempo. Requiera contratar trabajadores especializados, comprar maquinaria y equipo y eso lleva tiempo. En contraste, una pequeña empresa de cocina económica puede aumentar su producción relativamente rápido, digamos, comprar una estufa, comprar un refrigerador más, contratar dos cocineras, le puede llevar, no sé, 2 meses tal vez o 3 meses. Entonces, bueno, ahí se le debe de aclarar al estudiante esa parte. Y bueno, comentar que las medidas o los indicadores de productividad son dos, el producto promedio o el medio y el producto marginal. La primera es una medida global de productividad y la segunda es una medida individual de productividad. A partir de ahí, bueno, se le recuerda, y esto es como parte de la reflexión final, ¿sí? Se le hace pues un recordatorio de cuáles son las etapas del proceso de producción aplicado al estudio de caso. Se le dice, bueno, la etapa uno, la etapa 2, la etapa 3, pues sería realmente la zona de relevancia económica de la empresa. Bueno, como parte de estas estrategias de enseñanza está el trabajo asincrónico. El trabajo asincrónico tiene que ver con que el estudiante descargue la actividad, la analiza en clase, la resuelve, perdón, la analiza en su casa, la resuelve en su casa y ya de esta manera va preparado a la clase, ¿no? Cualquier duda que pudiera tener el estudiante de la tarea o del tema, con gusto se la atiende en un foro virtual de dudas. Ahí se la atiende al estudiante. El estudiante sube su pregunta, el estudiante sube alguna duda y el profesor en un periodo de 24 horas responde a esa pregunta, aclara esa duda. Entonces, bueno, como parte de esa actividad sincrónica, también el estudiante tiene que revisar, tiene que estudiar la lectura de la semana para poder contestar, para poder resolver el estudio de caso. También como parte del apoyo que se le da al estudiante, pues el estudiante tiene que revisar los videos educativos que se le brindan. Entonces, todos los videos educativos, al menos en mi clase, son elaborados por un servidor, son elaboración propia. Yo tengo un canal de YouTube en donde subo videos educativos. Ahí tengo alrededor de 200 videos de temas diversos, pero muy enfocados a la economía. Entonces tengo temas de teoría de la producción, teoría de costos, etcétera. Estos videos se los comparto a mis estudiantes, ¿sí? Cada inicio de semana, bueno, les escribo como parte de las actividades docentes, les escribo, les explico el tema, les explico cuál es la actividad que vamos a resolver y les doy el reforzamiento de manera sincrónica, en donde
les comparto las ligas de estos videos, además de los videos que ya vienen en la plataforma. Ese es, digamos, un reforzamiento. Y bueno, al final el estudiante resuelve el caso y lo sube a la plataforma, ya sea en el apartado actividades o en el apartado exámenes, dependiendo de qué tipo de actividad eh, se presente. En este caso lo sube en el apartado actividades, ahí lo sube el estudiante y bueno, tiene un tiempo límite para enviarlo. Entonces, ese es parte de las actividades asincrónicas. Y bueno, el tema que estamos planteando utiliza bibliografía básica y complementaria, que tiene que ver con el tema de estudio, que es teoría de la producción. Esa es básicamente la forma en la que yo presento, ¿sí? Las clases de manera híbrida. Tuve la experiencia este semestre de impartir la materia de economía en la Facultad de Contaduría, en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y bueno, aprendí esta mecánica de trabajar, aprendí cómo organizar mi clase para una hora y desde luego aprendí cómo podemos integrar las participaciones de los estudiantes, tanto presenciales como virtuales, para lograr el objetivo de la clase. Bueno, pues esta sería mi presentación, sin más preámbulo, ¿no? Esta sería mi presentación y bueno, pues agradezco este espacio.